Gloria a Jesús. Bien. Hoy iniciamos pues esta serie, reflexión a los últimos tiempos. El tema de hoy es el verdadero sentido de la Navidad. Cuando viene el mes de diciembre, es lo primero que se nos viene a la mente, ¿verdad? Navidad, las posadas, los buñuelos, los tamales, el menudo, la convivencia, la familia. ¿Hay algo de malo en eso? No, no hay pecado en eso. Bueno, el pecado es que pudiéramos comer exageradamente de más, ¿verdad? La glotonería. Pero el asunto es que mucha gente hace un festejo sin el sentido de la Navidad. ¿Dónde surgió la Navidad? Bíblicamente, Cristo no nació el 25 de diciembre. Históricamente, tampoco nació el 25 de diciembre. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué está entonces la fecha del 25 de diciembre? Entonces, vamos a hacer una reflexión en lo que es el verdadero sentido de la Navidad, considerando los últimos tiempos. Le invito a que abran su Biblia en el Evangelio de Lucas, capítulo 1. Vamos a ir, hoy vamos a tocar bastante la Biblia y por ahí vamos a hacer mención de algo de la historia. Y usted tenga muy en cuenta siempre ahí la Biblia en la mano, Biblia en mano, siempre ahí para estar estudiando. Lucas capítulo 1, en el verso 26, vamos a estar, hay un tema en algunas Biblias. En su Biblia debe tener un tema. Casi siempre hay un título, lo cual nos ayuda un poco más a entender de lo que estamos estudiando. Es bien interesante estudiar el contexto de lo que se estudia, porque si agarramos un texto pero no va de acuerdo a lo que se va a enseñar, pues está fuera de contexto, ¿no? Eso ya lo saben ustedes bastante. Entonces, en el verso 26, ¿cómo dice el tema en su Biblia? Anuncio del nacimiento de Jesús. Bien, vamos a dar lectura en el verso 26. Al sexto mes. ¿Por qué dice el sexto mes? ¿Sexto mes de qué? Bueno, este sexto mes, ahorita lo vamos a explicar, ahorita lo vamos a estar estudiando, ahorita en los versos más adelantito, vamos a ver qué se refiere al sexto mes de embarazo. ¿De quién? De una mujer llamada Elizabeth. Ella estaba embarazada para dar a luz a un hijo llamado Juan el Bautista. En el sexto mes de su embarazo de ella, María tiene la visitación de un ángel para darle la noticia de que ella sería la madre de Jesús. Entonces, este sexto mes se refiere al sexto mes de embarazo de Elizabeth, parienta de María. Ahora sí, vamos a continuar. Ahorita lo vamos a comprobar eso más con la Biblia. Dice en el verso 26. Al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Un saludo impresionante. María, pues de repente, ¿no? Dice en el verso 29. Mas ella cuando le vio se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? ¿Por qué me saludó así este ángel que se me aparece? ¿Por qué me dice bendita entre todas las mujeres? ¿Por qué? Y dice en el 30, entonces el ángel le dijo a María: no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob, ¿por cuánto tiempo? Para siempre, dice la Escritura, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón.
¿verdad? Esa palabra no conozco varón se entiende a que pues no había tenido la intimidad con un esposo, ¿verdad? Para tener estar embarazada. Y dice en el 35, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta, ahí está lo que les explicaba ahorita, y he aquí tu parienta, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella. Por eso es que leímos en el verso 26 en el 6º mes. Y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Oremos. Padre, te pido de tu gracia, de tu sabiduría, Señor, revelación, entendimiento de tu palabra, porque es tu palabra, Señor, y yo soy humano, imperfecto, con errores. Señor, ayúdanos para que eso que pido de sabiduría y entendimiento para mí, lo pido también para tu pueblo en este lugar, para que juntos entendamos, Señor, el propósito de este nacimiento, Señor, el propósito de esta enseñanza en este día, en el nombre de Jesús. Amén. La reflexión. Vamos a reflexionar el por qué la Navidad. Ok. En la palabra no dice fecha exacta del nacimiento de Jesús. Da algunos detalles, da algunos datos. Por ejemplo, se dice, estamos estudiando en el verso 5 de ese mismo capítulo, dice que en ese tiempo hubo en los días de Herodes, en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Está hablando aquí de la mamá de Juan el Bautista, la que tenía el 6º mes de embarazo. ¿Qué detalle nos da? Que en ese tiempo gobernaba Herodes. En ese tiempo, en los días de Herodes. Pero podemos entender que históricamente Herodes gobernó entre el año 37 antes de Cristo hasta el año 4 antes de Cristo. Históricamente, usted puede investigar eso. En ese ínter, en los tiempos del reinado de Herodes, fue cuando Jesús nace. No hay una fecha exacta en la Biblia, no dice cuándo la fecha. Entonces, la pregunta del millón aquí es, ¿de dónde y cuándo surge entonces el 25 de diciembre como fecha de nacimiento de Jesús? Otras preguntas pueden suceder. ¿Es pecado que nosotros celebremos ese día o cómo? Bueno, al final de la enseñanza usted va a tener sus conclusiones conforme a la Biblia. ¿De dónde surge? Anote todo lo que pueda. Surge en Roma, en los tiempos de un emperador llamado Constantino. En ese tiempo, este emperador, que es su reinado, del gobierno de este emperador, fue del año 272 después de Cristo al año 337 después de Cristo. Este emperador decide legalizar el cristianismo. Este emperador decide parar la persecución al cristianismo. Decide ayudar al cristianismo. Por ahí se cuenta por una visión que él tuvo en la cual se le habló. Entonces él decide. Sin embargo, él sigue haciendo adoración a dioses paganos. Pero él decide apoyar al cristianismo, decide legalizarlo. En el antiguo imperio romano había una fiesta anual que la gente la esperaba con mucha ansia. La celebraban el 25 de diciembre. La hacían en honor a Saturno. En ese tiempo es cuando hasta el día de hoy nosotros podemos entender, los días son más cortos, oscurece más temprano. La gente del antiguo imperio romano, como miraban que los días eran más cortos, ellos decían que el sol se iba haciendo viejo y que por eso iba amenorando el alumbramiento del día.
Entonces, pero lo que no podían entender era lo que se llama hasta el día de hoy el solsticio. ¿Qué es el solsticio? Es ese momento en que la tierra y el sol tienen una distancia en la cual hay acortamiento. Entonces se llama el solsticio de invierno, por así decirlo. Y es en la época en la que en la colocación de la tierra con el sol, los días son más cortos. Pero en la época del Imperio Romano, ellos creían que el sol se iba haciendo viejo y moría. Y que nacía un nuevo sol, el cual era como un dios para ellos, que era el dios de la agricultura y las cosechas. Entonces, esa fiesta se llamaba la fiesta de la Saturnalia, porque era en honor a Saturno. Escuche bien. En esa fiesta usted tiene toda la libertad de investigar esto que yo le estoy diciendo. Investíguelo. Yo me di a la tarea de estudiar todo eso. Usted investíguelo, porque ahorita vamos a llegar al punto bien interesante. En esta fiesta de la Saturnalia eran permitidos toda clase de excesos. Había borracheras, había fiestas, había orgías, había toda clase de excesos en esta fiesta de la Saturnalia en el antiguo Imperio Romano. Esta fiesta se celebraba el 25 de diciembre, porque era en la época, en los días más cortos y conforme a lo que ellos creían, lo que les acabo de explicar. Tome muy en cuenta lo que hacían en la fiesta, porque ahorita vamos a hacer una reflexión, puesto que la serie es reflexión a los últimos tiempos. Entonces vamos a hacer una reflexión a esto. Entonces hacían todo este tipo de celebraciones en esa fiesta de la Saturnalia. Ojo, como el emperador romano Constantino había decidido legalizar el cristianismo, los cristianos pues obviamente no creían y no adoptaban ni celebraban esa fiesta. Pero entonces, ¿qué pasó? Entonces, para que no se quedaran sin fiesta, o para que no quedaran sin participar, o para tratar de hacer algo diferente, ese día todo el Imperio Romano festejaba la Saturnalia, pero los cristianos, para no festejar al dios Saturno, al dios invencible, el sol invencible, decían ellos, entonces empiezan a adoptar esa fecha para celebrar el nacimiento de Jesucristo. Es adoptado. Entonces, por allá por la época, en el año 350 después de Cristo, más o menos, hay un papa llamado Julio I. Este papa reconoce y establece el 25 de diciembre como celebración al nacimiento de Jesucristo. Y de ahí para acá se empieza a expandir. Y queda establecido el 25 de diciembre como el nacimiento de Jesucristo. Pero lo hacen con el propósito de que no festejaran la fiesta pagana, sino que empezaran a festejar el nacimiento de Jesucristo. Y de ahí para acá empieza a quedarse. Así que no está establecido en la Biblia, no hay una fecha exacta. El domingo pasado estábamos estudiando acerca de temas que no son fundamentales para la salvación. Entonces, aquí lo importante para nosotros los cristianos y para todo aquel que en él cree, lo importante es que nació. Lo importante es que vino. Lo importante es que vino a cumplirlo. Entonces no vamos a andar, ¿y cuándo nació? Nació en abril, nació en junio, nació en mayo. No, lo importante es que vino. Ahora, vamos a hacer una reflexión, puesto que es el nombre de la serie, en la reflexión a los últimos tiempos. Como en esa época se celebraba la Saturnalia, ellos le nombraban también el sol invencible, el dios de la agricultura y de la cosecha, como mencionaba hace un instante. En ese tiempo, en esas fiestas, eran permitidos toda clase de desenfrenos. Todo lo prohibido era permitido
en esa fecha. Según lo que estuve estudiando, aún los esclavos ese día tomaban el papel de patrones, los patrones papel de esclavos, y hacían como una fiesta, todo tipo de excesos. Así que la palabra Navidad viene de una palabra en latín, que es la palabra natividad. ¿Y qué es la palabra que significa nacimiento? En el antiguo Imperio Romano se festejaba el nacimiento de un nuevo sol, pero después se implanta, para no caer en la idolatría, a festejar el nacimiento de Jesucristo, supuestamente, ¿no? En la fecha, aunque no hay un registro bíblico que en esa fecha nació. Y entonces queda la Navidad, y fue cuando queda establecido por el Papa que les mencionaba, Julio I, que establece el 25 de diciembre como el festejo de la Natividad, de la Navidad, supuestamente como el nacimiento de Jesucristo. Lo importante, hermanos, ahora vamos a ver en la Biblia el propósito del nacimiento de Jesús. Acabamos de leer en Lucas capítulo 1 del verso 26 al verso 38. Concebirás y el santo ser que nacerá será llamado Hijo del Dios Altísimo. Ok, trae un propósito. En Isaías dice la Escritura, niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y será llamado su nombre, dice, ¿cómo? Dice la Escritura, Dios grande, consejero, admirable, Salvador. Ese es el importante del nacimiento de Jesucristo. Ahorita vamos a ir poco a poco acomodando el estudio de hoy en reflexión, puesto que estamos viviendo en los últimos tiempos y se va perdiendo eso. Entonces, en reflexión en cómo es en el enfoque a la Navidad. Así que, ¿qué es lo importante? Entonces, ¿cuál es lo importante del nacimiento de Jesús? Nosotros sabemos una cita bíblica de memoria casi, la cual es el Evangelio de Juan capítulo 3, verso 16. ¿Qué le parece si abrimos nuestra Biblia ahí? Yo sé que usted se lo sabe de memoria como un hijo de Dios, estudioso, que lee su Biblia, que estudia la palabra del Señor. Evangelio de Juan capítulo 3, verso 16 al verso 18. Tome muy en cuenta que el capítulo 3, en el verso 16, en el verso 18, es como consecuente de una conversación que Jesucristo está teniendo con un hombre. ¿Cuántos recuerdan eso? ¿Con quién habla? Muy bien, hermano. Jesús está hablando con Nicodemo. Entonces, ahorita al final vamos a tocar un punto bien interesante. Entonces está hablando con Nicodemo. ¿Y cuál es el propósito del nacimiento de Jesús? Y dice en el verso 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado, regalo, hermanos, que dio, dice la Escritura, a su Hijo unigénito. Estuvimos estudiando esa palabra. ¿Cuántos saben lo que es unigénito? Único. Entonces, hay algo bien tremendo, hermanos, en este estudio, y lo decimos con respeto a aquellas personas que tienen un conocimiento acerca de María, porque la Biblia dice que Jesucristo es unigénito. ¿Qué quiere decir? Único Hijo de Dios. Ahora yo quiero que ustedes puedan entender la diferencia entre unigénito y primogénito. ¿Ok? Yo quiero que alguien me pueda después decir eso. Unigénito es único, no hay más. Primogénito es el primero de más. Bueno, en el Evangelio de Mateo, capítulo 1, del verso 22 al verso 25, dice que María tuvo el primogénito, a Jesús. Y este es un estudio, hermanos, que de repente es como bomba para la gente, ¡pum!, para algunos que por mucho tiempo han estudiado eso, que María nada más tuvo uno. Y escúcheme bien, la Biblia dice que Jesús fue el primogénito hijo de María. Ahorita vamos a ver eso más, un poquito más. En el verso 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, único Hijo,
único hijo. Nosotros somos hijos de Dios, pero por adopción, dice Romanos. ¿Se acuerdan? Por adopción. Alguien puede decir, hermano, qué chiste, pues soy hijo adoptado. No, pues qué zarra, no me gusta el ser adoptado. ¿Y cuántos recuerdan la historia del niño? De aquel papá que tenía 2 niños. Uno era hijo natural, el otro era hijo adoptado. Tenían cierta edad. Estaban peleando por un juguete. El estira y afloja. Es mío, no, dámelo. No, es mío, dámelo. Los dos sabían la condición de la realidad de lo que pasaba. Entonces el hijo natural, por hacer sentir mal al niño, le dice, el gusto que me queda, le dice, que tú eres adoptado. Y el niño adoptado le dice, sí, pero a mí me escogieron y contigo se tuvieron que quedar. ¿No tuvieron para dónde hacer? Entonces dice el otro, papá, lo escogieron a él. Bueno, entonces usted va a entender ahora que el sentido de adopción como hijo de Dios es un privilegio, que el Señor te haya llamado a ser hijo de Él. Bueno, ahora nosotros somos hijos por adopción. Jesús es hijo de Dios, pero con toda la deidad de Dios. Dios mismo, Dios encarnado. ¿Me está entendiendo? Bien. Entonces dice la Escritura en el verso 16, dice, el unigénito, ¿cuál es? De tal manera amó Dios. ¿Cuál fue ese amor tan grande de Dios? Que dio a su Hijo, lo envió a nacer. ¿Para qué? Dice la Escritura en el verso, vamos a terminar de leer el verso 16, dice, a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿cuál es el propósito de que Cristo vino a nacer a este mundo? ¿Cuál es? La salvación, muy bien, hermana Yanderi. La salvación eterna. Una estrellita la hermana ahí en la frente. La salvación, ese es el propósito de la Navidad, de la verdadera Navidad, de la verdadera natividad, como le quieran llamar, de Jesucristo. El verdadero propósito es la salvación, y dice en el verso 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. El propósito de que Cristo vino a este mundo, no Él vino con el primer propósito de condenación. Él no viene con el primer propósito de condenación. Dice la Escritura, porque no envió Dios a su Hijo a condenar al mundo, dice, para condenarlo, sino para que el mundo, dice, sea salvo por Él. ¿Ve usted el propósito de la Navidad? Para que el mundo sea salvo por Él. Entonces, para los que anotan, no sé si tengamos tiempo por el tiempo por explicarlo, pero los veo como que están un poco así. Vamos a ver la diferencia. Aquí dice, esto lo estuvimos estudiando en el estudio de evangelismo, en Mateo 1:22. Mateo 1:22. Es por eso que le digo, anote su Biblia, hermanos. Es bien importante pedir la dirección de Dios para entender la Escritura. ¿Recuerdan ustedes en el libro de los Hechos cuando aquel eunuco iba a adorar a Dios y Felipe es enviado por el Espíritu Santo, dice en el libro de los Hechos capítulo 8 versículo 29 al 30, 31 por ahí, y que aquel hombre iba leyendo la Biblia pero no entendía, y el Espíritu Santo le dice, Felipe, acércate a él, y le dice, Felipe, ¿entiendes lo que lees? Y aquel hombre le contesta y le dice, no entiendo nada. ¿Cómo me gustaría que alguien me explicara? ¿Cómo entenderé si nadie me lo explica? Y dice la Escritura, y el Espíritu Santo le dijo a Felipe, explícale, porque mucha gente lee la Biblia con el interés de acercarse a Dios, van buscando de Dios, pero si no tienen quien les explique, entonces, hermanos, ¿cómo entenderán? ¿Para qué es un libro? Para leerse. Mayormente el libro más maravilloso, la Biblia. ¿Para qué es la Biblia? Para leerse, hermanos. Si no leemos y escudriñamos la Escritura, ¿cómo entenderemos lo que está escrito ahí? Ahí en el Evangelio de Mateo, capítulo 1, en el verso 22, desde el verso 18, ahí dice otra vez el mismo tema de ahorita. Nacimiento de Jesucristo. Y voy a leerlo desde el verso 18. El nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente.
María está embarazada, pues me voy. Entonces dice en el verso 20, y pensando, dice él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas en recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Ella no te ha engañado, es del Espíritu Santo. Y dice en el 21, y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará su pueblo de sus pecados. Vea usted cuál es el propósito del nacimiento. Y dice en el 22, todo esto aconteció, dice, para que se cumpliese lo dicho por el Señor, dice, por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Escuche este verso 25, por el amor de Dios. Léalo con cuidado y detenimiento, el verso 25. Y si usted puede compararlo con otra traducción bíblica, compárelo. Si alguien tiene una traducción bíblica, traducción del lenguaje actual, léalo. Y dice el verso 25, pero no la conoció. Está hablando de José a María, no la conoció. ¿Recuerdan ahorita que estuvimos leyendo en Lucas? Cuando dice: ¿cómo concebiré, Señor, si no he conocido varón? ¿Se acuerda que leímos eso? Ok, la palabra conoció ahí se refiere al acto de la intimidad. ¿Todos los niños se fueron a la clase? Bueno, los que están aquí, tápele la oreja. Bueno, si están en el entendimiento de poder concebir, digerir esto, que lo hagan. Esa palabra, la conoció, se refiere al acto de la intimidad para quedar embarazada. Dice en el verso 25, no la conoció. No la conoció. ¿Hasta cuándo? Dice. No la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. ¿A su hijo qué? ¿Está leyendo usted conmigo? ¿Está diferenciando lo que dice Juan 3:16 a lo que dice Mateo 1:25? Primogénito, hay uno acá en Mateo, unigénito, primogénito de María. ¿Qué quiere decir la palabra primogénito? Entonces María tuvo más hijos. Hermanos, esta información, ahora, María tuvo más hijos. Ahora, ¿habrá alguna mujer más privilegiada que María sobre toda la faz de la tierra? Nunca. Nunca. ¿Por qué? Porque ella tuvo el privilegio de concebir. Van a decir: ay, el pastor no finge mucho, como que ya. Tuvo el privilegio de concebir en su vientre al Hijo de Dios. Pero lea con mucho cuidado. Dice en el verso 25, pero no la conoció hasta que tuvo, dice, a su hijo primogénito. No, hermano, esto es duro, esto es duro de explicar, ok. Y dice, y le puso su nombre Jesús. Entonces vamos entendiendo eso, el propósito del nacimiento. Esto lo expliqué en el estudio de evangelismo en Mateo 13, del versículo 53 en adelante. Incluso da los nombres de los hermanos de Jesús. La gente que no quiere aceptar este estudio se agarran de una cita bíblica nada más donde dice: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Mi madre y mis hermanos son nada más aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Sí, pero ¿y todas las demás citas bíblicas? Donde dice que menciona los nombres de los hermanos. O sea, no estamos degradando o exiliando a María, pero María, como mujer casada, tuvo un esposo y tuvo al primogénito, a Jesús. ¿Qué hizo José? Respetó el periodo de gestación, porque el santo ser santo es, y la respetó. Y tuvo el primogénito, y dice, no la conoció. ¿Hay aquí alguna Biblia, traducción de lenguajes actual? ¿Cómo dice en su Biblia en el verso 25? ¿Quién me puede decir? Diga. No vivieron como esposos. Miren, hermano, hay una traducción que es la traducción del lenguaje actual que dice así, ese verso 25 dice: pero no tuvieron relaciones sexuales hasta que nació su Hijo Jesucristo el primero. ¿Sí, hermana? Ok, sin haber tenido relaciones.
no tuvieron esas relaciones conyugales en el término ese. Pero hay unas traducciones que dicen, después de esto, María tomó la posición de mujer casada y procrearon hijos. Y esto es bien tremendo de entender. Y yo le puedo mostrar en la Biblia en dónde. Una tía de mi esposa me decía, mi hijo, pero es que eso no me lo enseñaron a mí. Tía, saque su Biblia. Mire, ahí dice en Mateo 13:53. Mire, ahí dice en el libro de los Hechos. Mire, ahí dice en Judas. Dice todo ahí, dice. Mi hijo, pero ¿por qué yo no lo había leído esto? Ese es el problema. ¿Por qué no lo habían leído? Es que nadie me lo había enseñado. Ese es otro problema. Pero bueno, vamos al punto. Vamos a volver. Si alguno tiene duda del tema, anote. Al final del estudio me puedo quedar el tiempo que sea necesario y que Dios me dé gracia y sabiduría para explicar del tema. ¿Sí, hermano? Menciona hermanas, sí. Hay muchas partes. Entonces dice la Escritura eso. Así que vamos a continuar. Ahora, vamos a entendiendo esto. Si alguno le está quedando la cabeza, Señor, ayúdale. Porque a mí me tambaleó la cabeza esto en su tiempo también, pero por la gracia de Dios la Biblia ha sido el crisol, como le llama el pastor Chuy, el crisol de la Escritura, en lo que vamos nosotros aprendiendo de esto. Así que vamos por partes. ¿Qué podemos hacer ahora entonces nosotros los cristianos? Si ahora estamos entendiendo que la fecha de la Navidad tuvo su origen en el Imperio Romano y con una primera, ¿cómo se le puede decir? Con un primer objetivo de adorar a un dios pagano, al dios Sol. Pero después vienen a implantarse el 25 de diciembre como la fecha del nacimiento de Jesucristo. Ahora nosotros los cristianos, ¿qué hacemos? Recuerden que estuvimos estudiando el domingo pasado el capítulo 14 de la carta a los Romanos. Pero lo estuvimos estudiando con el enfoque de Romanos 14, del verso 10, con el enfoque al tribunal de Cristo. Pero bien, hoy vamos a estudiar Romanos 14, del verso 1 o del verso 5. Vaya ahí Romanos 14, para ver qué podemos hacer ahora nosotros. Romanos 14. Romanos 14. Del verso 1 vamos a estudiarlo. Y vuelvo a tomar y vuelvo a dar esta explicación. El tema de Romanos 14 dice, los débiles en la fe. Y yo quiero que hagamos esta lectura con mucho respeto, con mucho entendimiento. Ay, qué débil en la fe. Acuérdense que no debemos de hacer eso porque todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. El estudio del domingo pasado no puedo volverlo a repetir porque se nos baja el tiempo. Entonces, ¿a qué se refiere eso de los débiles en la fe? Un débil en la fe, ¿quién es? Un débil en la fe es alguien que recién va llegando al conocimiento de la Escritura y todavía no sabe bien las cosas. Un débil en la fe puede ser alguien que tiene ya una vida dinosauria en el Evangelio, pero no le habían explicado bien la Biblia. Entonces algunas cosas dice, bueno, y eso, pero ¿y aquí qué? Entonces, pues tú que tienes un poquito de entendimiento de la palabra de Dios, recíbelo. ¿En qué forma? No para discutir sobre opiniones. Ahorita el punto es el festejo de la Navidad. ¿Por qué? Porque para muchos cristianos es pecado. Para muchos cristianos es pecado aún poner arbolito de Navidad. Para muchos cristianos es pecado la celebración de la Navidad. Escúcheme bien, nosotros los cristianos no celebramos a Jesucristo solamente el 25 de diciembre. Nosotros debemos celebrarlo todos los días del año. Todos los días. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias porque viniste a nacer. Gracias porque me salvas. Todos los días. Ahora, ¿por qué? Entonces a veces los cristianos se reúnen para una cena. Hermanos, es la época en la que la mayoría de la gente tiene vacaciones en sus trabajos. Es la época en la que muchos se pueden reunir. Es en la época en que se aprovecha para estar conviviendo. Ahora, vamos a hacer una reflexión conforme al estudio que estamos llevando ahorita. ¿Qué celebraban o qué tipo de cosas hacían en la celebración de la Saturnalia en la antigua Roma? Toda clase de excesos, borracheras, fiestas, toda clase de excesos, orgías, todas esas cosas. Pregunto,
Habrá mucha diferencia al festejo del 25 de diciembre en estos tiempos, en lo que hacían en aquel tiempo y en lo que se hace hoy. ¿Verdad que está igual? Es la fecha en la que te espero en diciembre para darnos una buena pisteada, mi compa. Ajúa de Sinaloa el plebón. Un mensaje, oye, nos vemos en diciembre allá en el 25 para pegarnos una buena amanecida, ¿sí o no? Entonces, es el mismo enfoque, hermanos. La gente está llevando el mismo enfoque de la Saturnalia. O sea, la reflexión con nosotros, ¿qué es? Que nosotros nos podemos reunir ese día, pero poderlo hacer de esta manera. Señor, hermanos, qué oración tan más hermosa delante de Dios. Qué agradecimiento tan más nítido de un corazón agradecido delante de Dios. El poder tener a tu papá, a tu mamá, a tus hermanos, tus sobrinos ese día y poder levantar tus manos y decirle: gracias, Señor, porque este año nos has permitido estar reunidos juntos otra vez. Pero aquí hay quienes se reúnen para un velorio y se tienen que reunir toda la familia. Pero ese día poder decir: gracias, Señor, porque ese día nos reunimos para adorarte. Y antes de comer el pavo, el pozole, lo que sea, gracias, Señor, por estos alimentos. Pero sobre todo tienes aquí el corazón así, mira, que te late porque dices: qué bonito, estamos todos juntos. Gracias, Señor. Pero ¿con qué propósito lo haces? Con eso, gratitud a Jesús. Gracias. Y volteas y miras ahí: qué grande tu chamaco, le dices a tu hermano que tenías un año que no lo mirabas. Oye, qué grande la niña. Oye, y empieza el convivio tan hermoso familiar. ¿Me está entendiendo? Entonces, para algunos es pecado, hermanos. Pero dice la Escritura: ese tipo de cristianos son débiles en la fe. Mucho cuidado con criticarlos, con burlarnos de ellos. Ahora, nosotros, conforme a la luz de la palabra de Dios, podemos hacer eso. Hermanos, ¿de qué manera? Leamos. Dice en el verso 1 del capítulo 14: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Oye, hermano, yo opino que no debes de poner arbolito en Navidad. Oye, hermano, pero yo opino que no es malo. Sí, pero es que la historia dice que hacían estas cosas y yo opino que no. ¿Tú lo crees así, hermano? Sí. Ok. Entonces dice la Escritura en 1 Corintios 8, que muchas veces por amor a aquel que no tiene bien entendido aquello, pues a veces hasta lo quitas el arbolito. Pero si Dios te da la gracia para explicarle, explícale con amor, no para contender sobre opiniones. Y dice en el verso 2: porque uno cree que se ha de comer de todo y otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecie al que no come. El que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas a tu criado ajeno? Dice la Escritura. Para su propio Señor está en pie o cae. Como diciendo: en la iglesia de fulano de tal, ellos creen que no es pecado. Y no, qué bárbaro. Entonces ahí tú estás amolado como tu pastor. Y bueno, a eso se refiere, un parte de ello, ¿no? A eso se refiere. Y dice, al final del verso 4, dice: o cae, dice, pero está firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. 5, de ahí del verso 5 al verso 9, no se me pierda. Uno hace diferencia entre día y día. Día y día. Para mí el día 25 de diciembre, no, hermano, eso es malísimo, porque en la Saturnalia sí es malísimo hacerlo con ese enfoque. Pero si tú tienes el entendimiento que ese día tú te reúnes para alabar a Jesucristo y darle gracias al Señor, bueno, vamos a ver qué dice en el 5. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Hermanos, ¿debemos de adorar igual todos los días a Dios? Tú eres ese. Tú juzgas iguales todos los días. ¿Por qué? Hermano, ¿a poco debemos de adorar más el 25 que el 27 de junio? Por decir algo. ¿Hay diferencia de adoración un día con el otro? No, hermanos. Entonces, por eso dice la Escritura: para unos hay diferencia entre día y día, para otros se juzgan iguales todos los días. Tú que eres hijo de Dios, que estás estudiando la Biblia, para ti todos los días son iguales para adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Muy bien, seguimos leyendo. ¿Me va entendiendo?
Gloria a Jesús. Y dice la Escritura, termino, el verso 5 lo retomo para leerlo bien. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Escuche, al final dice, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Déjalo, ok hermano, tú piensas, estás convencido tu mente que así es. Sí, ok hermano, está bien. ¿Qué tienes que hacer según el verso 1? Recíbelo, al débil en la fe. Porque pero no para contender sobre opiniones. Pregunto, ¿te afecta a ti en la salvación que tú hayas puesto un arbolito de Navidad en tu casa? No, hombre, no te afecta. Pero hay a quienes dicen, hermano, es que no, ok, no lo hagas, pero no contiendan sobre opiniones. O sea, ¿cuál es lo importante de la Navidad? Que Cristo vino a nacer para salvación a todo aquel que en Él cree. Ese es el propósito de la Navidad. ¿Me está entendiendo? Ok, vamos a leer el verso 6. El que hace caso del día, el que dice, pues no hay problema, hombre, puedes hacerlo. El que hace caso del día, dice, lo hace para alabar y honrar ¿a quién? Al Señor. ¿Sabes qué? Mira, yo hago caso de este día, pero no lo hago para la Saturnalia, fíjate. Hermano, con todo respeto, yo hago caso de este día, pero no lo hago con un punto de origen pagano. Mira, yo hago caso de este día para Cristo. ¿Ves? Aquí dice, el que hace caso del día lo hace para el Señor. Y dice, a mediados del verso 6, un poquito antes, dice, y el que no hace caso del día, dice, para el Señor no lo hace. Ok, alguien puede decir, yo prefiero no hacer caso de este día, y con esto yo decido honrar a Dios. Ok, hazlo así. Ok, vamos continuando. Dice, el que come para el Señor come, pero porque da gracias a Dios. El que no come para el Señor no come, viene a caer en lo mismo y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Está hablando de cristianos, lo que estábamos explicando el domingo pasado. Pues si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto, escuche, para esto murió y resucitó. Pero antes de haber muerto, tuvo que haber nacido. ¿Para qué vino entonces? Para esto murió y resucitó. Dice, y volvió a vivir, dice, para ser Señor de los muertos como de los que viven. ¿Señor de quién? De los que creyeron en Él. ¿De cuáles muertos? De los que murieron creyendo en Él. ¿De todos los muertos, todos? No, nada más de los que murieron creyendo en Él. Entonces, este es el asunto. Ahora, la reflexión, conforme a la serie que estamos estudiando, la reflexión es esta. La gente hace este tipo de celebraciones, borracheras, fiestas en exceso, un montón de cosas, griterías, borracheras y todo eso, y no hay ninguna diferencia con la celebración de la Saturnalia de la antigua Roma. Todo apunta igual. Y así que nosotros celebramos no que nació ese día, al fin y al cabo celebramos que nació. Eso es lo importante, nació. Ahorita vamos a ver una frase que es muy errónea, equivocada dentro de los cristianos, pero por la palabra de Dios ahorita vamos a entenderla. Así que Cristo mismo, hermanos, anuncia el propósito de su nacimiento. Abra su Biblia en Lucas, capítulo 4, verso 16. Lucas 4, 16. Les hago una pregunta. ¿Ustedes conocen cristianos que ellos creen que es malo poner arbolito de Navidad en su casa? Sí, yo también. ¿Cómo tienes que hablar con ellos? Recibirlos, pero no para contender. Déjalo. Deja que el Señor en su tiempo les muestre. Lo que nosotros hacemos es honrar a Dios siempre. Evangelio de Lucas capítulo 4 en el verso 16. Jesús de Nazaret dice. ¿Está ahí conmigo? Dice, vino a Nazaret, ¿quién? Pues Jesús, donde se había criado, vea, ahí se crió.
Hay mucha gente que dice que la sabiduría que Cristo obtuvo fue porque en el inter de la juventud, de la niñez hasta que empezó su ministerio, la edad de los 30 años más o menos, mucha gente dice, es que esa sabiduría la obtuvo porque Jesucristo se fue a vivir a otro lugar y allá estudió filosofía y todo eso. Y la Biblia dice en el verso 16, vino a Nazaret, donde se había criado. ¿Dónde se crió Jesús? ¿Qué hizo en el tiempo de la adolescencia, en el tiempo de la juventud? Entonces, ahí se crió, ahí vivió. ¿Haciendo qué? Dice la Escritura, donde se había criado, dice. Y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre. Entonces, ¿qué pasó? Se crió en Nazaret con la costumbre de ese tiempo. ¿Cuál? Estudiar la palabra de Dios. Eso fue lo que hizo en ese tiempo, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y dice, y se le dio el libro del profeta Isaías. Se levantó Cristo a leer, y ahí están los rabinos, los maestros que están. Toma Jesús, lee el libro del profeta Isaías y vea, ahí anuncia el propósito de su nacimiento. Y dice, termino el verso 17, se le dio el libro del profeta Isaías, habiendo abierto el libro, halló, dice, el lugar donde estaba escrito. Si lo halló, ¿qué quiere decir? Que ¿qué hizo? Lo buscó. El libro del profeta Isaías, aquí, esto voy a leer. ¿Qué vas a leer, Jesús? Esto. ¿Qué es lo que vas a leer? Ahí dice, en el verso 18 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, buenas nuevas, buenas noticias a los pobres. Y dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Miren, vaya viendo para qué vino Jesús, para qué nació Jesús. A pregonar libertad a los cautivos. ¿Cuántos éramos esclavos del pecado? Hermano, pues todos, porque así nacimos con esa naturaleza. Y dice, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Yo soy ese del que habló el profeta Isaías. Ese que habló el profeta Isaías, que dijo, Dios enviará a uno ungido para que dé libertad a los cautivos, para que dé vista a los ciegos, a predicar las buenas nuevas. Yo soy ese. Para esto he nacido. Ustedes recuerdan, hermanos, en aquella conversación que Jesucristo tuvo con Poncio Pilato, aquel gobernador, cuando se fue llevado Jesucristo ahí para que fuera juzgado, para crucificarle, y que le decía, yo soy rey, que la gente, el rey de los judíos. Y Poncio Pilato voltea y le dice, ¿tú eres rey? Y Cristo le responde, para esto he nacido. Nacido. ¿Para qué? Mire, abra su Biblia en el Evangelio de Juan. Esto está interesante. Evangelio de Juan, capítulo 18. Juan 18. Todo lo que usted pueda anotar, anótelo, hermano, porque en su casa hay que rumiar. ¿Sí? Ya sabe usted a qué es eso, rumiar. Lo que las vacas hacen, no es que les dicen, ay, el pastor ya nos dijo vacas, hombre. No, las ovejitas, pues, más bonito. Eso que comen, y cuando van a su casa, o cuando las vacas ya están en su casa descansando, y todavía empiezan a sacar un poquito de lo que comieron y le hacen, y están rumiando. Acá el pastor, qué bueno para mover, ¿no?, la quijada. Y empiezan a rumiar. Entonces, anote usted todo lo que está aquí, tomando el alimento, y en su casa saque de eso que comió y empiece a rumiar. Estudie la Biblia, escudriñe la Escritura, no se coma todo lo que le digan. Tengamos el espíritu de los bereanos, escudriñando cada día las Escrituras para ver si lo que nos enseñan realmente esto es así. ¿Dónde? Donde vayas, en qué congregación, en la que estés. Anota y escudriña todo lo que te enseñan, a ver si lo que te están enseñando realmente esto es así. No porque el pastor diga, no porque el ministro diga, no porque el líder diga, esto es así. No, tú compruébalo, hermano. Para eso tenemos la Escritura, tenemos la guianza del Espíritu Santo de Dios. Es por eso que hay tanta gente engañada.
Entonces dice la escritura aquí, para esto he nacido, dice. Y tiene esta conversación con Poncio Pilato en el Evangelio de Juan capítulo 18, en el verso 37, dice la escritura, le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tú rey? Entonces tú eres rey. Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto, ¿he qué? Nacido. Para ser rey de reyes, señor de señores, salvador a todo aquel que en él cree, dar libertad a los cautivos, otorgar el perdón a aquel corazón contrito y humillado, aquella persona que no había entendido el propósito del nacimiento de Jesucristo, el propósito de la verdadera Navidad. Esto es, para esto he nacido, para ser rey. Es por eso que nosotros venimos a estos lugares y cantamos y le decimos, te coronamos rey de nuestras vidas. Eres mi Señor, eres mi Salvador. ¿Cómo no alabarte, Señor? Ese es el propósito del nacimiento de Jesús, para ser rey. Para esto he nacido, dice. Y para esto he venido al mundo, dice, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. ¿Quién es la verdad? Según Juan 14:6. Y Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Normalmente tú te vas a encontrar con personas que te dicen, hermano, yo recibo a todos en mi casa, recibo testigos de Jehová, recibo mormones, recibo cristianos, recibo católicos. Al fin y al cabo todos guían al mismo Dios. ¿Será eso cierto? No. ¿Pero por qué, pastor? ¿Por qué dices eso? Entonces ellos te preguntan, ¿será eso cierto? Y tú le dices, no. Ah, caramba, te dicen. Entonces dicen, ¿quién tiene la verdad? Dicen ellos. Esa palabra que turbó a Poncio Pilato. ¿Quién tiene la verdad? Dice, pues si vienen los mormones, de ellos dicen que tienen la verdad. Si vienen los testigos de Jehová, ellos dicen que tienen la verdad. Tú eres cristiano y dices que tiene la verdad. Viene aquel, dicen que tiene la verdad. ¿Quién carambas tiene la verdad? Dice la escritura. ¿Quién es la verdad? Ok, ahí va. ¿Quién tiene la verdad? Aquel que predique que Jesucristo es Rey y Señor. Aquel que predique que no hay salvación en otro más que en Cristo Jesús, Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquel que enseñe la deidad, Dios, Cristo es Dios encarnado. Aquel que enseñe que Cristo es el Redentor, que con su sangre hay perdón de pecados, ese tiene la verdad. El que tiene a Cristo tiene la verdad. El que niega a Cristo, el que pone a Cristo como un redentor más, el que lo pone ese, no tiene la verdad. ¿Lo digo yo? No, lo dice la Escritura. Esta que yo les estoy explicando, Jesús se lo explicó a Pilato en cuestión de instantes. Yo para esto he nacido, para dar testimonio de la verdad. He nacido, el propósito del nacimiento mío para esto es. Y Pilato se queda. Mire lo que dice en el verso 38. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y le dijo, yo no hallo en él ningún delito. Yo me imagino a Pilato ahí entre la gente, no hay delito en Jesús. Y por dentro, ¿qué es la verdad? Y con los que estén ahí al lado, oye, ¿qué es la verdad? Pilato, ¿qué fumaste? ¿Por qué te turbó eso? ¿Qué es la verdad? Lo tenía delante de sus ojos. Tenía la verdad delante de sus ojos. La reflexión en este tiempo de la Navidad. El mundo tiene la verdad delante de sus ojos. Tiene a Cristo, el Rey de Reyes, el verdadero motivo de la Navidad, el verdadero sentido de la Navidad. Tiene a Jesús. No han visto la verdad, el propósito del nacimiento de Jesús. Es interesante eso. Cristo nació para dar vida a todos los muertos en pecado. ¿Cómo estabas tú? ¿Cómo estaba yo antes de venir a Cristo? Según dice Efesios 2. Y Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados.
Todo ese capítulo 2 de Efesios hasta llegar al versículo 8, versículo 9, que dice: por gracia sois salvos, no por obras para que nadie se gloríe, por la gracia. Él nos dio vida, para esto nació, para darnos vida cuando estábamos muertos en pecados. Voy a explicarles una frase bien interesante que esperemos hagamos en reflexión, vaya, según el estudio que estamos haciendo ahorita, de esta frase. Cuando yo he escuchado a muchos cristianos enseñar el verdadero propósito del nacimiento de Jesucristo, y llegan al punto, y si usted lo ha hecho, como dice la Escritura en Romanos 14, bueno, no estamos para contender, sino para aprender. ¿Cuántos estamos aquí para aprender? ¿Cuál es el lema de Casa de Oración? ¿A qué venimos? Alabar a Dios y aprender de su palabra. Muy bien, muy bien. Miren, hermano Benito, a sus avanzados años, a eso viene, hermano Benito. Amén. Mire, vea, yo le doy gracias al Señor. Bueno, ¿cuál es esa frase? ¿Cuál es esa frase, hermano? Esta. Tú explicas, ahí está un cristiano explicando: mira, lo importante es que Cristo nació, lo importante es que vino. Y yo he escuchado a muchos cristianos que llegan a este punto y dicen: pero Él quiere nacer en tu corazón, Él quiere nacer en ti. Y yo les quiero demostrar con la Biblia, y les quiero mostrar y motivarlos a que ya no usemos esa frase. Él no necesita nacer en el hombre. El hombre necesita nacer en Jesús. Eso fue lo que Cristo le dijo a Nicodemo en el Evangelio de Juan capítulo 3, del versículo 3 al versículo 7, donde le dice: te es necesario nacer de nuevo. Cristo no necesita nacer de nuevo en el corazón de cada hombre. Él es Dios. Cada hombre necesita nacer de nuevo en Cristo Jesús. Esa es la diferencia. Esa es la forma, el verdadero sentido de la natividad. Ahí vamos a aterrizar todo esto que estamos enseñando. Aquí se viene a aterrizar todo esto. Aquí viene a rayar todo esto que estamos predicando. Natividad, nacimiento. ¿Cuál es el propósito de que Jesús vino a nacer? Que cada uno de nosotros volvamos a nacer. Esta es la verdadera Navidad, el nuevo nacimiento de la gente en Cristo Jesús, Rey de Reyes. Jesús no necesita nacer en el corazón de ningún hombre. Cada hombre necesita nacer en Cristo Jesús. Esta es la verdadera Navidad, nacer en el Señor. ¿Cómo podemos demostrar esto? Abra su Biblia ahí en el capítulo 3 del Evangelio de Juan, versículo 3. Son historias, son relatos bíblicos que usted se sabe de memoria, pero pues no está de más el poderlo recordar un poquito más. ¿Estamos ahí? Evangelio de Juan, capítulo 3, del verso 3. Les sintetizo el verso 1 y el verso 2. Ahí está Nicodemo, vino a Jesús de noche. ¿Por qué vino de noche? Porque Nicodemo era un maestro de la ley. ¿Por qué vino de noche? Dice del verso 1 al verso 2. Probablemente porque él no quería ser visto por los otros rabinos. Entonces yo me imagino a Nicodemo deslizándose por las orillas de las paredes. Allá está Jesús. Y llega y le empieza a tirar piropos, frases bonitas. Hola, Señor. Oye, solo quiero decirte, qué chido enseñas, qué bonito predicas, hombre. Y la verdad, pues nadie pudiera hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Qué padre, qué suave, qué chido. Y qué impresionante la respuesta de Jesús. ¿Tú qué harías ante un piropo, hermano? Ante un halago, ¿qué harías? Óyeme, pero, hermano, hombre, por la gracia de Dios, hermano, y empezamos a tomar postura. Oh, sí, hermano. Algunos otros dicen, bueno, ¿qué quieres que haga? Mis estudios de la escuela bíblica pues, tienen que dar resultados. Otros, como pavorreales, hacer así. ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Jesús ante el piropo de Nicodemo? Inmediatamente lo abordó y le dijo: si no naces de nuevo, no entrarás en el reino de los cielos. Señor, pero te vengo a verte y con un halago y ve cómo me contestas. ¿Por qué me haces eso? Porque el propósito del nacimiento de Jesús es ocasionar el nuevo nacimiento en cada persona. Ese es el propósito de la Navidad. Verso 3.
Usted ya se sabe del verso 1 al verso 2, usted lo puede comprobar en su casa, y ya se lo acabo de decir. Dice en el verso 3: respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Acomodando las cosas a lo terrenal. No, Nicodemo, espérame, escúchame. No me estás entendiendo, evidentemente no me estás entendiendo. No te estoy hablando de volver al vientre de tu mamá. Te estoy hablando de nacer de nuevo. ¿Qué es nacer de nuevo? ¿Qué es nacer de nuevo, hermano? Cuando te informan de un familiar o de un amigo, tuvo un accidente automovilístico en la carretera, dio no sé qué tantas vueltas. ¿Quisieras ver el carro cómo quedó? A ver. Y te enseñan las fotos. O vas al lugar donde quedó el yonque del carro y lo ves que queda peor que un buñuelo ahí, hablando de diciembre, ¿no? Y el carro, y tú quedas, ay, oye, ¿de aquí quedó vivo fulano? Sí. Este volvió a nacer. ¿Qué es nacer de nuevo? Ser rescatado de la muerte. ¿Está entendiendo? Cuando Cristo mira a Nicodemo y Nicodemo le tira los piropos y las flores, Jesús le dice, vas con rumbo a una muerte eterna, Nicodemo. Señor, pero, o sea, hello, soy maestro bíblico. Sí, no importa eso. Más adelante se escribe en el Evangelio de Mateo capítulo 7. Muchos me dirán en aquel día, Señor, pero en tu nombre, Señor, nunca los conocí. Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Y llegamos hasta el verso 7, en donde dice, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. No te maravilles de eso. Y vea usted que estamos en el capítulo 3, que es la conversación con Nicodemo, hasta llegar al verso 16, que es donde Jesús está sosteniendo una conversación con Nicodemo. Y llegamos hasta el punto donde Jesús le explica a Nicodemo, de tal manera amó Dios, mi Padre amó tanto a la humanidad que me envió a nacer a mí. Y ahí está Nicodemo, ya le había explicado el Señor, y está Nicodemo, ya te entendí, Señor, tú naciste aquí para que yo nazca en ti. Oh, ya te entendí. Y bíblicamente podemos ver más adelante que Nicodemo nació de nuevo. Podemos ver que cuando los fariseos querían culpar a Jesús, hubo un fariseo que decía, ¿juzga acaso nuestra ley a alguien si primero no le oye? Y voltean todos y miran a Nicodemo. Nicodemo, pellízcate a ver si estás dormido. ¿Acaso eres tu discípulo del Nazareno? ¿Qué había pasado con Nicodemo? Había tenido un encuentro con Jesucristo y nació de nuevo. Navidad, del latín natividad, significado nacimiento. El verdadero propósito de la Navidad, Cristo vino a nacer a este mundo para que cada persona que oiga de su gracia y su misericordia nazca en Él. Es por eso que debemos de considerar muy bien la frase que a veces oímos y decimos, ahora Él quiere nacer en ti. Yo los escucho y digo, muy buena intención del hermano, está haciendo su trabajo evangelístico, gloria a Dios. En el momento no le interrumpo y si hay la oportunidad, entonces poderle explicar, mira, lo que bíblicamente es que Él no quiere nacer en ti, es que Él quiere que tú nazcas en Él. Es al revés. Ese es el verdadero propósito de la Navidad. La reflexión. Estamos a todavía unos días para que se llegue esa celebración de la Navidad. Por eso es que el tema de la serie, el poder hacer reflexión a los últimos tiempos. Estamos en los últimos tiempos. La gente sigue haciendo esas fiestas, excesos de borracheras, excesos de amanecidas. La gente queriéndose morder una oreja por esa reacción de la cocaína, como se le hace en la Navidad, cómo hacen todas esas cosas la gente en excesos de borracheras, orgías, se van, dejan a la esposa, a la mamá y se van a los antros, a los congales, a los excesos de borracheras, celebrando ¿qué? Navidad.
Navidad. Y todavía llegan y se le da el abrazo. Feliz Navidad. Feliz nacimiento de qué? Feliz nacimiento de qué? ¿Del pecado? Ahora, ¿es malo que nosotros hagamos eso, feliz Navidad? No, ya lo entendemos. ¿Qué te podemos decir? Gracias, Señor, por tu nacimiento. Feliz que Cristo, nosotros estamos nacidos en Él, que Cristo vino a salvarnos. Felices. Entonces nosotros podemos decir feliz. ¿Me entendió? Termino la enseñanza con esto. ¿Cuántos le pueden dar un aplauso a Jesús?